Rafael Gallegos es profesor universitario, experto en petróleo, tiene un libro que se llama Petróleo y Gas, el caso Venezuela. ¿Por qué petróleo y gas, el caso Venezuela? Bueno, en ese libro se trató de hacer un esquema, un análisis histórico-técnico acerca de la cuestión petrolera, partiendo de que el petróleo es mucho más el petróleo que se explota, tiene su historia y hay aspectos técnicos que la gente tiene que conocer. La idea con ese libro era generar una amistad entre los venezolanos y su principal recurso, que a veces parece que actuamos un poco como enemigos, pues, porque la gente no sabe nada de petróleo, la gente cree que el petróleo es problema de los petroleros y resulta que qué hacer con los abundantes beneficios del petróleo es cuestión de estrategia de todos los venezolanos. ¿Y el gas cómo queda de todo esto? El gas viene asociado al petróleo, el gas también se produce independiente del petróleo, pero es fundamental sobre todo porque en los últimos años el gas ha venido tomando un gran auge como energético y en las matrices energéticas ya se observa el gas con un 20%, algo así del consumo de todas las energías y realmente es una energía limpia y ayuda muchísimo al componente energético de los países, pues. ¿Venezuela cómo ingresa en la materia educativa, formativa, en materia de petróleo? Bueno, Venezuela en cuanto a profesionales ya en los años 40 comenzó a formar ingenieros de petróleo, de hecho en la Universidad de los Andes, en la Universidad Central de Venezuela, en la Universidad del Zulia, en la Universidad de Oriente, ingenieros petroleros y geólogos. Y con el tiempo, bueno, de hecho, a partir de la nacionalización básicamente fue adelantada, todo el éxito de la PDVSA que conocimos hasta el 2002 fue adelantado prácticamente con personal venezolano, no solamente ingenieros técnicos, profesionales de otras áreas. Y se formó una empresa con una gerencia de primera que transformó a la industria petrolera de lo que llamábamos una empresa metetubo-sacatúo en un emporio energético. Ya PDVSA era la segunda empresa del mundo en materia petrolera y ya producíamos 3.300.000 barriles e íbamos enrumbados hasta los 5.800.000 barriles, no solamente de petróleo, no solamente que íbamos a producir petróleo, sino que para eso compramos refinerías en el extranjero, de manera que hoy estuviéramos con la faja simplemente que producimos aquí, vendemos la gasolina de la faja en Europa o en Estados Unidos. Se hizo el cambio de patrón de refinación que permitió generar 200.000 barriles más de gasolina sin producir más petróleo. Se creó el CIET, la mejor universidad corporativa del mundo, Intebep, que hizo la urimulsión, desarrolló otros inventos de muchísima utilidad para la empresa, para la industria petrolera. Quiere decir que lo que ha habido es un retraso entonces en los últimos 15 años. Total, total. ¿En qué aspectos? En todos los aspectos. Vamos a comenzar por la gente. Bueno, ellos votaron a 23.000 petroleros, entre los cuales yo me encuentro a mucha honra y estamos agrupados en gente del petróleo, que seguimos vivos y seguimos esperando nuestro momento. Tienen vínculos porque es una red que está extendida en todo el mundo ahora, ¿no? Claro, gente del petróleo es una red donde estamos todos los petroleros que votaron en el año 2002, 2003, pero además tenemos mucha gente en los Estados Unidos, mucha gente en los países árabes, mucha gente en México, mucha gente en muchísimos países prácticamente donde haya petróleo porque hemos estado en todo el mundo, pues. Ese grupo tan importante, ¿cómo se ha reincorporado tal vez con otras figuras? A Venezuela. A Venezuela y en el exterior. Sí, en el mundo han hecho cosas fabulosas, como por ejemplo en Colombia levantaron la producción en 100, 200.000 barriles. Y llegaron, el fenómeno de Colombia, que llegó a 1.000.000 de barriles diarios, tiene mucho que ver con el caso de Venezuela, con la contribución de los técnicos venezolanos. También en Arabia Saudita, en Estados Unidos, en todas partes, han dado la talla en México también muchísimo. Es decir, Venezuela formó técnicos petroleros de primera línea y después los exportó, lo mismo que están haciendo con los médicos ahorita y lo mismo que están haciendo con mucha gente. Formamos gente para que lo disfruten otros, pues. Además era un grupo que venía para administrar realmente la industria nacional, ¿no? Realmente, claro, eso hay que hablarlo estadísticamente, pero básicamente nosotros fuimos los petroleros que entramos después de la nacionalización y fue la generación que formaron para que dirigiera la industria petrolera a partir de los años 80, 90, 2000, 2010, ya prácticamente era la culminación de muchas carreras y cuando después que estaban listos o estábamos listos nos votaron a todos. Ahora, ¿por qué nos votan? Básicamente porque no les convenía a un país con 6 millones de barriles diarios, porque eso implica mucho poder, implica alternativa democrática, implica una serie de cosas que aparentemente este gobierno no está dispuesto a ¿Y cómo hizo entonces para adelantar. mantener la producción petrolera al menos al ritmo que está, con una
eyección de tantos especialistas? Bueno, ellos heredaron, porque es la palabra, 3 millones de barriles, 3,3 millones de barriles. Poco a poco han ido decayendo, pues ya vamos por 2 millones de barriles. O sea que se ha caído prácticamente el 35% de la producción en 15 años y parece que ahora es que sigue cayendo. Pues ya vamos por 2 millones, se dice que es posible que se llegue a 1.600.000, 1.700.000 a finales de año. Pero además de eso, las refinerías producen la mitad de la gasolina. Eso que pasa ahorita con la refinería no es que, con la gasolina no es que hay un problemita, puede haberlo, de tantos problemas, que tienen un problemón, porque realmente producimos la mitad de la gasolina que deberíamos producir en nuestra refinería. Y hemos vendido refinería en el extranjero, la refinería Citgo está, prácticamente le están cayendo encima dos acreedores, es decir, dos acreedores que si fallamos los pagos nos quedamos sin Citgo. ¿Y el caso de Aruba? Sí, el caso de Curazao y Aruba, bueno, en una de esas islas se cerró una refinería, en la otra se quiere reactivar la producción. Y la parte de Citgo y la presencia en Estados Unidos del petróleo venezolano. Bueno, la presencia era extraordinaria, pues nosotros éramos prácticamente el primer surtidor de petróleo en los Estados Unidos y además de eso, con Citgo teníamos un porcentaje gigante, 16.000 bombas de gasolina en los Estados Unidos, o sea, teníamos el negocio bien agarrado en muchos sentidos y lamentablemente ahora eso va decayendo, pues se han vendido refinerías, se han vendido bombas de gasolina, la efectividad ya no es la misma, Citgo está, la palabra no es embargada, está como si no hay pagos de una serie de préstamos, simplemente perderíamos Citgo. En Europa hemos vendido refinerías, o sea, la empresa de ser aquel emporio energético se ha convertido en una empresa que lamentablemente está a punto de cumplir la tercera ley de Rockefeller. Pues. Bueno, vamos a hablar también de otros temas vinculados siempre al petróleo. Seguimos conversando con Rafael Gallegos, pero tenemos compromisos comerciales y regresamos. Continuamos nuestro diálogo con Rafael Gallegos, profesor universitario, experto en petróleo. ¿La OPEP sigue siendo funcional y el aporte venezolano a la OPEP cómo ha sido? La OPEP sigue cumpliendo su rol. Por supuesto, no es un rol como el rol de los años 60, pues cuando controlaba prácticamente el 60% de la producción mundial y podía cerrar 14 millones de barriles y entonces decir si el petróleo subía o bajaba. Hoy en día la OPEP está muy disminuida, apenas produce creo que el 30% del petróleo del mundo, ya no tiene la misma influencia, sin embargo pudo tener esta influencia ahorita para cerrar producción, hablar con los rusos, aunque fue realmente casi que una oferta engañosa, porque eso subían los precios un poco al comienzo, pero obviamente estaba el petróleo de lutita de los Estados Unidos, que Estados Unidos en los últimos años ha producido alrededor de 5 millones de barriles de lutita. ¿Qué es la lutita? La lutita era una roca que era con demasiada poca permeabilidad, que no valía la pena producirla, pero hubo dos inventos o dos aplicaciones técnicas que se hicieron allí. Una fue la perforación horizontal, que permite ir alrededor de 1 kilómetro del pozo, y la otra fue la fracturación, el fracturamiento. Entonces con esas dos cuestiones se hizo muy rentable la lutita, lo que llaman el fracking. Ese es el petróleo de lutita. Y Estados Unidos, que iba en decadencia hacia 5 millones de barriles, logró levantar y hoy en día es el primer productor de petróleo del mundo. O sea, ya no depende tanto del petróleo del Medio Oriente, pero tampoco el del venezolano. No, del venezolano mucho menos, porque Venezuela era el que más daba petróleo a Estados Unidos, ahora es el cuarto. O sea, estamos en 850.000 barriles diarios a Estados Unidos. 800.000 barriles diarios a Estados Unidos. Eso es lo que vendemos, es este flujo de caja. Y un poco hacia la India, porque China estamos pagando 3, 4, 500.000 barriles, una deuda, que bueno, yo no sé qué hicieron con ese dinero, pues y además, bueno, el Caribe, a Cuba le damos más petróleo. Yo creo que Cuba exporta petróleo venezolano, o sea que a Cuba habrá que meter Pero se ha reducido el petróleo al Caribe por la falta de claro, producción. todo se ha reducido porque realmente nosotros producíamos 3 millones de barriles, ahora vamos por 2 millones de barriles. Ahora, de todas maneras, sigue siendo una materia fundamental en el mundo. No hay sustitutos por ahora con energías alternas, ¿no? Por ahora no, hasta ahora, bueno, se están haciendo los esquemas que para el 2040, 2050... va creciendo el carro eléctrico, van creciendo las energías alternas, pero todavía yo creo que nos queda una generación y media para aprovechar bien el negocio. En aras de eso, hemos desarrollado un diplomado en la Universidad Central que se llama Petróleo y otras energías, que va por su segunda corte, que comienza pasado mañana con profesores, bueno, súper especializados, muchos expertos petroleros, entre ellos está usted, pues, hablando de geopolítica por lo menos del Medio Oriente y el petróleo, que es muy importante. Sí, exactamente. Y hay 3 académicos de la Academia de Ingeniería. Y realmente comenzamos eso, el diplomado lo hace entre la Universidad Central de Venezuela y el Colegio Internacionalista.
Es el segundo que se hace junto con otros diplomados como el de protocolo o uno de gerencia de liderazgo integral que también comienza en estos días. Yo quisiera que me permitiera un segundito que quien quisiera anotarse en el diplomado de petróleo o en cualquiera de los otros dos, el teléfono 0414-228-9997, 0414-228-9997. Allí los atiende la bachiller Stephanie Tobar con mucho gusto y yo creo que vale la pena porque ese diplomado está diseñado para... Además, en la parte petrolera es tanto la parte, digamos, técnica, científica, como también histórica Todo. y diplomática, ¿no? Todo. Es una visión integral del petróleo, el objeto de crear masa crítica hacia el futuro que tenemos todavía para aprovechar la generación y media que nos queda. Vemos historia del petróleo, vemos la cadena de valor que es exploración, producción, refinación y mercadeo. Además vemos el petróleo inmerso en el mundo diplomático, vemos la parte geopolítica e inclusive vemos cursos de gerencia dentro de eso para que la gente sepa cómo gerenciar el petróleo. La idea es crear una masa crítica. Incluso es interesante porque participan diplomáticos de otras embajadas Sí. y tienen también proyectos de llevar estos cursos a sus países, porque a todos les interesa el petróleo en definitiva. Sí, realmente. Ya seas productor o consumidor. Hay la probabilidad de que lo llevemos a algunos países porque hay miembros de embajadas, pero también hay ingenieros de petróleo que quieren ver la integralidad del negocio. Hay ingenieros químicos, hay historiadores, internacionalistas, estudiantes. El IESA tiene también unos muy prestigiosos, ¿no? El IESA tiene uno maravilloso que es el Programa Internacional de Gerencia de Hidrocarburos, pues. Bueno, ahí está Leopoldo Batista, precisamente. Sí, Adrúbal Batista, ¿no? Y están algunos de los que damos curso allí, estamos también en el IESA, pues. Bueno, muchísimas gracias de todas maneras por este diálogo con Rafael Gallego, profesor universitario. Vamos al corte y seguimos con más de Brújula Internacional. José Miguel Rodríguez y Reinaldo Gómez son jóvenes que trabajan en la promoción de valores nacionales e internacionales en el Estado Vargas. A propósito del milenio, ¿qué están realizando ustedes para cumplir esas metas de Naciones Unidas? Gracias por la oportunidad. Es sumamente importante que la generación entienda que tenemos una responsabilidad histórica y que esta generación ha asumido con mucha responsabilidad estos desafíos del milenio, desde las alianzas hasta apoyar iniciativas como Hambre Cero o Empoderamiento Ciudadano, participación y protagonismo. Eso es esencial en todas nuestras comunidades. ¿Qué tiene que ver esto del desarrollo sostenible, sustentable para las nuevas generaciones? Sí, yo creo que bueno, parte del reto que tenemos, y además siendo jóvenes que vivimos en un país en crisis, tenemos el reto de no solo pensar en nosotros, sino pensar en las nuevas generaciones, darles un país diferente. Yo creo que ahí parte Movivargas, que es el emprendimiento del cual venimos a hablar hoy. Y bueno, yo creo que cada uno de los proyectos que ahí desarrollamos de una u otra manera se ajustan a esos objetivos de desarrollo sostenible de los que habla la Organización de Naciones Unidas, como educación de calidad, por ejemplo. Tenemos varios proyectos para formar a jóvenes, sobre todo jóvenes de bachillerato y jóvenes universitarios, entendiendo que la formación es necesaria para cambiar todo nuestro entorno. Y bueno, en eso estamos trabajando ahora en el Estado Vargas. Vargas, que ha sufrido también terribles problemas con el agua, incluso la situación horrible que vieron al comienzo del 2000. ¿Cómo está la situación en materia ecológica y ambiental, la protección de los recursos naturales? Sí, eso es un reto que tenemos todos a nivel de ciudadanía. Yo creo que el empoderamiento va a pasar como factor fundamental a la hora de nosotros responder a todos esos desafíos. Hoy las organizaciones deberían estar uniendo esfuerzos en función de estos desafíos no solamente históricos ni mundiales, sino que están afectando directamente la calidad de vida del ciudadano común. Pues no solamente es una crisis externa, sino una crisis interna que está afectando de forma directa la calidad de vida de todos y cada uno de los ciudadanos, incluyendo Vargas, que no solamente tiene problemas con las aguas y el saneamiento de las mismas, sino que también la distribución. No todos los varguenses reciben ese vital líquido que es fundamental para su desarrollo. Y Vargas es importante porque es como la última vista que tiene el que se va y la primera impresión que tiene el que llega, ¿no? Además tiene los puertos y los aeropuertos, es el nivel de entrada y salida del país. Sí, bueno, nosotros claramente Movivargas nace también de entender el potencial que tiene el Estado Vargas como región. Tú lo has dicho bien, tiene aeropuertos, tiene puertos, tiene una capacidad turística o un potencial turístico a explotar totalmente que no ha sido desarrollado ni aprovechado y lastimosamente hoy esa es la realidad.
pero nosotros creemos que con nuestro esfuerzo, que quizás no es mucho, pero es lo que nosotros tenemos que hacer por cambiar el país, podemos ayudar a cambiar eso, podemos ayudar a que la gente entienda el potencial que tiene la región. Y algo muy importante sobre lo cual hemos hablado en distintas oportunidades es la necesidad de una descentralización, no solo en Vargas, sino en toda Venezuela. Y todavía no puede ser posible que, a pesar de que nuestra Constitución diga que deberíamos, que somos un Estado federal, el aeropuerto y el puerto no son competencia del Estado. Y muchas de las competencias que debería tener la región para su desarrollo no están hoy en manos del Estado. El turismo, sobre todo, es una de las posibilidades inmensas que tienen ustedes, ¿no? Por supuesto, y también la gastronomía. Nosotros tenemos Sí. una gama de posibilidades y oportunidades en todo el litoral central. Tenemos un extenso territorio y unas grandes aventuras y emprendimientos que se están desarrollando y que se están generando dentro de todo el ámbito territorial. Y para nosotros es fundamental que el ciudadano entienda su responsabilidad primero. Y aquí entran el tema de los desafíos del desarrollo sostenible. ¿Cómo estamos percibiendo nosotros la actuación del ciudadano? Cómo nosotros desde las organizaciones o desde el liderazgo que podemos ejercer como ciudadanos estamos promoviendo que esos cambios realmente se generen y lleguen a donde tienen que llegar, a través del tejido social, a través del empoderamiento, a través de una educación de calidad en todos los sectores y en todos los ámbitos. Esas son las oportunidades en las que nosotros trabajamos desde Movivargas, que es una asociación civil. ¿Cómo se hace la actividad de formación de cuadros? ¿Cómo a los jóvenes los motivan, los integran en esa nueva Fíjate, cultura? sin duda alguna es un tema bastante complicado y trabajar con jóvenes hoy en día cuando hay tanta desmotivación, y es normal, cuando quizá la única alternativa que un joven tiene en la cabeza es irse del país. Sin embargo, nosotros hemos logrado construir una organización que tiene hoy más de 30 jóvenes proactivos que no solamente están en Movivargas, sino que buscamos que ellos sean líderes en sus comunidades, que se formen por fuera, porque en el futuro tienen mucho que dar, y eso es muy importante, ¿no? Tratar de hacer que los jóvenes se sientan útiles y partes del cambio de Venezuela. Yo creo que ayuda a que la grave crisis que quizá atraviesa el país no nos toque tanto y no nos afecte, y que más bien veamos la crisis como una oportunidad en vez de solamente como un problema. ¿Qué universidades tienen ustedes ahí en Vargas? Bueno, ahí tenemos la Marítima, la Universidad Marítima del Caribe, la UNEFA, la Simón Bolívar, la sede Litoral. Hoy estuvimos ahí. Y hoy estuvimos en un foro muy temprano con ese centro de estudiantes. Para nosotros es fundamental. ¿Sobre qué tema tocaron? Tratamos tres temas desde el punto de vista de la perspectiva cómo está viviendo el ciudadano la crisis o cómo la está percibiendo. Yo creo que esos enfoques que nosotros trabajamos en Movivargas, que es el social, el político y también el académico, son esenciales y fundamentales a la hora de no solamente generar propuestas para soluciones, sino alianzas a largo plazo que nos permitan crear objetivos programáticos que nos lleven a un desarrollo real de y los esta vínculos región. con grupos juveniles internacionales que estén en la misma línea de acción Bueno, social. nosotros realmente somos una organización bastante joven, tenemos apenas 2 años y hace poco fue que pudimos legalizarnos. Sin embargo, yo creo que estamos aspirando a lo alto. Ya uno de nuestros proyectos es de nivel nacional y pronto esperamos poder llevar nuestra experiencia a otros países y a retroalimentarnos de ese conocimiento, y creo que es muy importante porque además es una realidad internacional que los jóvenes han entendido el rol y la necesidad que tienen ellos en la transformación, sobre todo de Latinoamérica. Hay un gran movimiento musical en Vargas, ¿no? Sí. La Orquesta Sinfónica. Yo creo que esa influencia dentro de los sectores y dentro de las comunidades son necesarias cuando nosotros decidimos hacer algo más por las comunidades, algo más por la región. Yo creo que eso es fundamental a la hora de recibir aliados para generar algún tipo de propuesta. Yo creo que la música, la cultura, el turismo, la educación, la seguridad, todos son ejes fundamentales que las organizaciones de desarrollo o las ONG, las fundaciones, inclusive la empresa privada, debería ya comenzar a abrirse las posibilidades de conocer esas Los modelos de Naciones Unidas funcionan también a nivel de secundaria. Mira, en Vargas no universidad. hay cultura de modelos de Naciones Unidas. Sin embargo, y sería bueno hablar de eso, tenemos un proyecto que acaba de arrancar hace 2 semanas, se llama Kratos. Es un proyecto de formación sociopolítica dirigido a jóvenes de bachillerato. Y bueno, hemos logrado con mucho trabajo una alianza con la Asamblea Nacional, y los mejores jóvenes de cada cohorte van a participar en un modelo de Naciones Unidas, en este caso enfocado más que en las Naciones Unidas, en la Asamblea Nacional, Claro. con colegios de todo el país. Bueno, y eso en es esas muy cosas importante. podemos ayudarlos también. Gracias a José Miguel Rodríguez y a Reinaldo Gómez. Es parte de esta formación de jóvenes que piensan ser líderes mañana y que además tienen una vocación eminentemente internacional. Vamos a un corte y venimos con más de noticias y análisis internacionales en lo dinámico y complejo de la información de cada día. Ya regresamos.